3, 2, 1, va. Buenas tardes para todos. La Gran Logia de Colombia, así como la respetable, benemérita y meritoria Logia Sol de Zipa número 18, les brinda la más cálida y cordial de las bienvenidas al primer foro ambiental denominado Fukuchakui, Nuestra Tierra. Vamos a dar un compás de espera que se conecten más asistentes y en breve estaremos iniciando nuestro foro. Muchas gracias y bienvenidos. Así como la Buenas tardes nuevamente para todos y todas. La Gran Logia de Colombia y la Logia Sol de Zipa número 18, comprometida dentro de sus principios fundantes con la preservación y promoción del medio ambiente y teniendo como uno de sus ejes temáticos la ancestralidad, ha promovido este encuentro con el objetivo de fomentar una conciencia individual y colectiva que enarbole las banderas de la defensa de los recursos naturales, que destaque su importancia en la agenda mundial y estimule el debate y diálogo racional sobre el medio ambiente, lo cual hace parte de nuestro presente y porvenir y el de toda la humanidad. El presente foro ha sido posible con la participación de Humberto Suárez Gómez, Jaime Cruz Benavides, Óscar Alejandro Medina, Nicolás Sánchez, Pablo Olarte, Vladimir Gómez, Cristian Villarreal y quien les habla, Alex Cotes Cantillo. En el día de hoy nos estarán acompañando dos panelistas en la temática que nos convoca. La dinámica será la siguiente. La disertación de cada uno de los panelistas a través de una serie de preguntas con un término máximo de 30 minutos para cada uno de ellos. Luego de eso, los panelistas tendrán un término de hasta 20 minutos, 10 minutos por cada uno de ellos, para ahondar o proponer reflexiones adicionales. Y luego se abrirá un espacio de 40 minutos para interlocución con ustedes, el público, a través de preguntas o reflexiones. Pues sin más preámbulos, arranquemos con la presentación del primero de los panelistas. El primero de los panelistas es el doctor Eduardo Romero Rodríguez. Vamos a hacer una síntesis de su currículum. Eduardo Romero Rodríguez es un abogado colombiano con una destacada trayectoria en el ámbito jurídico y académico. Egresado de la Universidad Nacional de Colombia, donde cursó sus estudios de pregrado, especialización y maestría en Derecho. Actualmente es candidato a doctor en Derecho de la misma institución. Su experiencia profesional abarca roles como asesor jurídico en contratación estatal y ambiental, así como posiciones en entidades públicas como el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Ambiente y la Secretaría Distrital de Gobierno. Además, ha ejercido como conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ha sido docente en el programa de Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Su compromiso con la investigación se refleja en su participación en el grupo de investigación en constitucionalismo comparado de la Universidad Nacional de Colombia. Paz ambiental en el posconflicto y otros textos del abogado Eduardo Romero Rodríguez es una obra que explora la relación entre medio ambiente y construcción de paz en Colombia tras la firma del acuerdo con las FARC.
A través de una serie de ensayos, el autor propone una axiología ambiental para el posconflicto. Analiza el desarrollo sostenible desde una perspectiva crítica y aborda la constitucionalización del principio de precaución ambiental. Con una mirada jurídica y política, el libro plantea la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo que priorice la sostenibilidad ecológica, ofreciendo una valiosa herramienta para juristas, académicos y tomadores de decisiones interesados en justicia ambiental y paz duradera. Bueno, doctor Eduardo Romero Rodríguez, bienvenido. Si es su deseo saludar al auditorio y de manera inmediata entramos con las preguntas para escuchar su valiosa disertación. Alex, muy buenas noches. Buenas noches a todos los oyentes y los que están, y los cibernautas que están viendo este debate o estas ponencias. Bien, agradezco la invitación también a la Gran Logia de Colombia y a la Logia Sol del Zipa para poder llevar a cabo este evento. Yo estoy planteando unos temas teóricos el día de hoy a partir de un libro que salió en el 2020 que se llama Paz Ambiental en el Posconflicto y otros textos. Estas reflexiones tienen que ver fundamentalmente con los diálogos y acuerdos de paz que hubo en un comienzo hacia el 2015 entre el gobierno nacional y las extintas FARC de Colombia, que llegaron a un acuerdo en el 2016 sobre la dejación de armas y la inclusión a la sociedad por parte de estas guerrillas. Pero yo no me voy a detener en el tema de los diálogos que tuvieron durante más de 5 años el gobierno nacional en cabeza de Manuel Santos, Juan Manuel Santos y las FARC, sino me voy a detener precisamente en uno de los puntos nodales de sus acuerdos, que fueron los recursos naturales. ¿Qué ocurrió con los recursos naturales en esa negociación, en esos acuerdos que en última se llevaron a cabo en el Teatro Colón hacia noviembre del 2016? Realmente lo que ocurrió allí es que se acordaron las diferencias entre este grupo armado en temas políticos con el gobierno nacional y con la sociedad colombiana, pero sobre la incidencia de este grupo armado durante el conflicto y obviamente la dejación de las armas a través de este acuerdo. Pero lo que no se dijo en ese acuerdo es qué papel tenían los recursos naturales en ese acuerdo. O si lo dijeron como que los recursos naturales eran un elemento adjetivo, es decir, secundario, colateral a todo este tema de los acuerdos, y los dejaron como en 2 o 3 de los documentos que firmaron, que fueron 5 o 6, creo que fueron 5, en donde le daban un papel secundario a los recursos naturales, como por ejemplo, por decir algo, la reforestación de algunas zonas, en fin, todo lo demás. Pero desde el 2015, que me saqué el primer documento antes de sacar el libro que ustedes acabaron de ver, que si lo quiere pronto volvemos al libro. Ese libro que ustedes ven es un libro ya completo sobre todo el tema de la reflexión sobre la paz ambiental,
no solamente los recursos naturales durante el conflicto armado, sino la paz posterior. Entonces, mi primera gran reflexión es que en ese libro yo introduzco los componentes de los recursos naturales y el medio ambiente como un componente central y no accesorio, no accidental dentro del conflicto armado en Colombia. Y la crítica fuerte que hago yo a esas negociaciones es que a los recursos naturales no se les dio el puesto que requerían como columna fundante de la negociación para que esas negociaciones quedaran unos compromisos reales con los recursos naturales. ¿Y por qué hablo de que los recursos naturales tienen una importancia central en las negociaciones? No solamente las de allá, sino una reflexión más hacia el presente. ¿Qué va a pasar con las negociaciones de paz total dentro de este gobierno o las posteriores negociaciones que se hagan con grupos armados, llámese insurgentes, paramilitares, narcotraficantes, delincuencia organizada, agentes explotadores de recursos primarios como el petróleo, el carbón, las maderas, que destruyen el medio ambiente? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, ¿por qué yo me centro en eso? Me centro no por un capricho personal, sino porque hay unos avances significativos, no solamente en la teoría, sino en la legislación, en la constitucionalización y, por supuesto, en los fallos jurisprudenciales especialmente de la Corte Constitucional colombiana. Entonces, mi tesis central, más para este momento que para lo que ocurrió en el pasado con las FARC, es que no puede haber paz total ni negociación válida y legítima con los actores armados si no se reconoce a los recursos naturales y a los animales y al medio ambiente como sujetos de derecho y como víctimas del conflicto armado en Colombia en sus verdaderas dimensiones. No podríamos llegar a una paz total, a una paz duradera, si los actores armados en conflicto no tenemos en cuenta, y los colombianos no tenemos en cuenta en esas negociaciones, a los recursos naturales. ¿Y por qué hay que tenerlos en cuenta? Hay que tenerlos en cuenta porque, primero, durante los más de 50 o casi 60 años que estamos en un conflicto, en el último gran conflicto armado en Colombia, lo que se ha hecho con los recursos naturales es un ecocidio, ¿sí? Durante todo el conflicto, los actores armados lo que han hecho es utilizar los recursos naturales como arma de guerra y también como apropiación de recursos para sus intereses criminales contra los recursos naturales. Eso se llama ecocidio y lo han hecho de manera violenta, acabando con y depredando los territorios y capturando y secuestrando los recursos naturales, ¿sí? Pero incluso pues también ahí se incluyen a los animales. Entonces hay que construir una nueva narrativa sobre ese tema que incluya a los recursos naturales como actor central. ¿Y por qué hay que incluirlos? Porque es que desde que dimos el debate teórico en el 2015 hasta el momento han ocurrido una serie de hechos importantísimos en el ámbito político, en el ámbito teórico y en el ámbito jurídico que nos permiten en este momento decir que los recursos naturales tienen que ser elementos centrales en cualquier negociación para buscar la paz de este país. ¿Y por qué? Porque después de esa firma con las FARC han ocurrido hechos sumamente importantes. Los primeros hechos es que la Corte Constitucional
colombiana ha avanzado muchísimo en eso, pero hay dos fallos fundamentales que le dan que le dan a los recursos naturales un estatus nuevo. Los recursos naturales hasta antes de esos fallos eran objeto de derecho, como lo trae clásicamente el Código Civil colombiano, eran objeto de derecho. A partir de dos sentencias, que fue la sentencia 2247, bueno, ahorita se lo digo porque se me quedó entre el tintero las sentencias son dos, una del 2016 y una del 2017, que básicamente lo que proponen en la primera es que los recursos naturales son reconocidos como sujetos de derecho, pasan de ser sujetos de derecho a ser, de ser objetos de derecho a ser sujetos de derecho. Y esa nueva categoría especial jurídica que se le da a los recursos naturales y a los animales es muy importante, porque ya no pueden ser tratados como objetos, sino como algo muy parecido a los derechos de nosotros los humanos. Y en la segunda sentencia, que fue de 2017, hay un fallo importantísimo respecto a los recursos naturales, que de ser sujetos de derecho pasan a ser considerados víctimas del conflicto armado colombiano, ¿sí? Dos fallos que van a completar esa tesis que iniciamos en el 2015, que era muy importante introducir los recursos naturales en el conflicto armado como actores reales del conflicto. Entonces, digámoslo que el objetivo de este ensayo, a partir de la tesis que acabamos de plantear, ¿sí?, es dotar al gobierno de herramientas ambientales institucionales para la paz, a partir de ese nuevo concepto sobre los recursos naturales como sujetos de derecho, incluir al componente ambiental en la agenda de las negociaciones entre los grupos o actores armados, tener un instrumento ambiental sólido, conducente y pertinente para negociar con los actores armados en conflicto, comprometer a los actores armados, sea de donde provengan, para que respondan por los crímenes ambientales que han cometido, que en el fondo se llama ecocidio. ¿Y qué es el ecocidio? Es una especie de genocidio de los recursos naturales, donde se han capturado para acabarlos, desaparecerlos, secuestrarlos de una manera absolutamente destructiva, ¿sí? O desaparecerlos. Esos ecocidios, por esos ecocidios, esos autores armados, me refiero, por ejemplo, en el pasado a las FARC y al ELN, que más o menos le ha pegado al tubo del petróleo en 1.800 oportunidades durante toda su persistencia en criminalizar los recursos naturales. Entonces, ellos deben responder moral y económicamente por esos crímenes ambientales que han cometido. Pero igualmente el objetivo es decirle a este gobierno que enfoque en los recursos naturales como parte de las negociaciones, pero como sujetos de derecho, ya que ni en la ley 2722 del 2022, ni en el programa de gobierno Potencia Mundial de la Vida del actual gobierno, en ninguno de esos dos documentos se habla de los recursos naturales como sujetos de derecho, y por lo tanto están también excluidos en igual forma que
las negociaciones con las FARC en el 2016. Entonces, es un poco ese es el objetivo. ¿Y por qué hablamos de eso? Pues si podemos hacer un reconocimiento del estado del arte institucional, hemos avanzado mucho en ese estado del arte desde que en La Habana no se reconocieron a los recursos naturales y al medio ambiente como víctimas del conflicto por parte de la FARC ni el gobierno nacional. Ya en el 2016, antes de firmarse los acuerdos de paz, se planteó por quien les habla la tesis sobre la posibilidad que los recursos naturales se les considerara como víctimas del conflicto. Esto está en varios documentos del 2015 y del 2016 y aparte del libro, pero realmente el contexto completo está en el libro que expuse y que está aquí en este PowerPoint, que se llama Paz Ambiental en el Postconflicto y otros textos. Los invito a leerlo a los oyentes para que completen un poco lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo prácticamente es una síntesis muy apretada de lo que dice el libro. Pero también igualmente existen justificaciones de tipo fáctico, como por ejemplo que en los 60 años de conflicto armado se han dado unas destrucciones masivas, ecocidios completos del medio ambiente que cuantificados son una gran cantidad de dinero. Para el 2016 que se hizo los acuerdos con las FARC y el Estado colombiano, la desertificación ya para esa época se calculaba en 96 billones de pesos. El valor de las pérdidas de los bosques en 25 billones de pesos. El valor de las pérdidas por emisiones de CO2 al aire en 21 billones de pesos por cuenta del conflicto armado. Y el valor de la limpieza de los derrames de petróleo para aquel entonces en 5.1 billones de pesos. Bien, pasemos a la siguiente. Entonces, respecto de los aspectos jurídicos, también hay elementos jurídicos para considerar a los recursos naturales como sujetos de derecho que deben hacer parte de estas negociaciones. ¿Por qué? Porque están establecidos los delitos y las penas contra los recursos naturales en el Código Penal colombiano, artículo 328 y subsiguientes. Porque los crímenes ambientales deben ser juzgados y penalizados por la justicia colombiana, como lo dice el artículo, el título 11 del Código Penal, porque ya está establecido el ecocidio en el artículo 333 del Código Penal, en el parágrafo primero, porque el artículo 164 del mismo código ya deja penas entre 13 y 22 años por destrucción del medio ambiente dentro del conflicto armado, ¿sí? O sea, ya está penalizado. Y porque si no se hace justicia ambiental en Colombia, como nosotros hacemos parte del tratado de la Corte Penal Internacional, entonces la justicia internacional sería la encargada de ver y de velar por este genocidio que se ha producido en la guerra colombiana, de acuerdo con el artículo 8 del Estatuto de Roma. Ahora, ya habíamos hablado de los aspectos jurisprudenciales, pero vale la pena detenernos porque les estaba debiendo las dos sentencias. Las dos sentencias claras son la sentencia T622 del 2016, muy importante que la lean,
porque resolvieron el caso concreto del río Atrato, y en ella lo que se hace fundamentalmente es reconocer a los recursos naturales como sujetos de derecho. Y la sentencia C-644 del 2017, que habló sobre el conflicto armado, se pronunció respecto de los recursos naturales como víctimas del conflicto armado y como sujetos de reparación, ya sea que hayan sufrido ataques de manera directa o indirecta a dichos recursos. Siguiente. Bueno, entonces, construcción de la paz, aspectos jurisprudenciales. Sí, eso es básicamente un compendio muy apretado de por qué los recursos naturales tienen que hacer parte de las negociaciones de paz, cualquiera que sea estas negociaciones entre el gobierno colombiano y los actores armados, ¿sí? Pero ¿para qué estamos y por qué estamos peleando por por construir una teoría de los recursos naturales como víctimas del conflicto armado, como actores y sujetos de derecho y como partes integrantes de cualquier negociación de paz? ¿Sí? Porque hay que construir la paz, no solamente la paz entre los actores armados en el posconflicto, sino también la paz ambiental de aquellos actores armados que se deben comprometer con los recursos naturales. Y por lo tanto, no solamente una construcción de paz, sino una construcción también de derecho ambiental y unos compromisos de los actores frente al pueblo colombiano y por parte del Estado también. ¿Por qué? Porque al igual que los actores armados cuando hicieron la paz en el 2016 y posiblemente ahora, deben decirle la verdad al país sobre sus crímenes, así también el Estado y los actores armados deben decirle la verdad al país al cual nosotros todos los colombianos tenemos derecho sobre los crímenes contra la naturaleza, delitos ambientales cometidos durante el conflicto armado, para que igualmente se comprometan con la verdad de esos delitos, la justicia para esos recursos naturales, la reparación y la no repetición de los daños ambientales causados, ¿sí? Usted me dirá, pero ¿cómo es que y cómo van a reclamar esos recursos naturales, los animales y todos, y el medio ambiente de esos recursos? Eso es una figura jurídica que más tarde explicaré, pero que se trata precisamente de que quienes están en la geografía, los lugareños que han sufrido las etnias indígenas, los campesinos, en fin, y el mismo Estado tenga la posibilidad de que se les repare en esos recursos, porque a ellos se les transfiere esa condición. Otro de los elementos que se requiere en la construcción ambiental es que utilicemos este concepto, eso lo propongo yo como sujeto, como un concepto para el debate, la paz ambiental como instrumento idóneo de los sectores políticos y sociales para pactar un nuevo contrato con la naturaleza, porque no solamente los actores armados que hayan cometido ecocidio deben comprometerse con eso. Todos los colombianos debemos comprometernos con un nuevo pacto o contrato social con la naturaleza, porque si no nos comprometemos, seguimos y nos comprometemos a hacer la paz entre nosotros los colombianos, pero no con los recursos naturales, seguimos teniendo el problema y la paz queda mocha porque no nos comprometemos con la naturaleza, que si la acabamos, pues de paso, pues acabamos a la humanidad como proyecto histórico, porque acabada la naturaleza,
nosotros que hacemos parte de la naturaleza, pues no tenemos cómo sobrevivir en un mundo absolutamente distópico. La paz ambiental debe ser la síntesis de un debate nacional de todos los sectores para no volver a cometer los crímenes contra los recursos naturales y el medio ambiente. La paz natural deberá constituirse en un instrumento de política pública que permita la reconciliación de todos los colombianos. Debe adoptar una ética y una moralidad pública ambiental donde todos los actores en conflicto se propongan dejar esas viejas prácticas salvajes de apropiación y consumo de los recursos naturales. Se debe adoptar el principio de responsabilidad en el manejo del medio ambiente, especialmente para preservar los ecosistemas estratégicos del país. Si acabamos con la riqueza estratégica de los recursos naturales, que somos el tercer país más rico en ecosistemas estratégicos y en recursos, en biorecursos, pues acabamos con nuestro patrimonio natural. Entonces, hay que responsabilizarnos de cuidar los ecosistemas naturales, los parques naturales que en este momento ya van en 62. Pero la paz natural es más que una propuesta, es un componente de justicia transicional que le permita hacer la paz también con la naturaleza, ¿sí? Los crímenes ambientales en el posconflicto deben ser investigados y sancionados de acuerdo con la ley penal, provengan de donde provengan esos delitos ambientales. Hay que castigarlos, no hay que dejarlos impunes. Siguiente. Y ya vamos terminando, por lo menos la parte más sintética de esto. Entonces, ¿por qué ese compromiso de dejar la violencia contra los recursos naturales de los colombianos? Porque debemos entrar definitivamente en un nuevo modelo de justicia con la naturaleza y con el medio ambiente. Si no tenemos un nuevo modelo de manejar los recursos naturales, vamos a seguir en las mismas condiciones de antes. Entonces, por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana en su sentencia T614 del 2019 se pronuncia sobre cuáles deberían ser los principios de la justicia ambiental para preservar los recursos naturales. Y dice que no es posible que haya justicia ambiental si no tenemos en cuenta la gestión para nuestros ecosistemas, la administración de las acciones humanas que impacten el medio ambiente, la distribución de las cargas ambientales derivadas de los principios de protección a los ecosistemas, la repartición de los costos negativos que causen las actividades productivas de las personas, así como de las comunidades, el acceso a los recursos y servicios naturales por parte de todo el mundo. Los recursos naturales no son el privilegio de unos pocos, sino son el patrimonio de toda una nación, de todo un conglomerado humano, en este caso de los colombianos. Los recursos naturales son de todos, no son de unos cuantos que capturan los recursos naturales para sus provechos e intereses personales, sino este es de interés general. La justicia ambiental, como uno de los propósitos fundamentales para que haya justicia en los recursos naturales del medio ambiente para todas las personas, es que sea una justicia redistributiva, que sea una justicia participativa, que deba contener el principio de sostenibilidad ambiental fundamental, la sostenibilidad de los recursos naturales antes que el desarrollo. Ahí les dejo una reseña sobre sostenibilidad ambiental en un librito de los primeros que yo publiqué que se llama
desarrollo sostenible hacia la sostenibilidad ambiental. Ahí encuentran absolutamente toda la teoría sobre sostenibilidad, que es la única que nos permite producir y reproducir los recursos naturales. Y debe estar ligada también al principio de precaución. Es un principio que se estableció en la Ley 99 de 1993, sobre la cual se dice que se le dará principio a la protección de los recursos naturales en aquellas actividades en las que no haya certeza sobre que no vayan a producir daños ambientales. Si no hay certeza, entonces el principio de protección de los recursos naturales debe ser el que prime en las decisiones judiciales. Y por último, debe haber un nuevo modelo de derecho ambiental. Ese nuevo modelo de derecho ambiental debe partir. El derecho ambiental que tenemos en la actualidad es un derecho que todavía va por entre las tiendas, tiene muchas incoherencias, es muy dispersa y no hemos podido establecer un derecho ambiental moderno, competente, ágil, coherente. Entonces, hay que modernizar el derecho ambiental si queremos proteger los recursos naturales, y para eso tiene que haber una positivización del derecho ambiental en un único cuerpo coherente. Y debe haber una creación de la jurisdicción ambiental y el tribunal ambiental. El derecho ambiental debe ser una herramienta fundamental para la adopción de instrumentos ambientales y control de conductas antiecológicas. El derecho ambiental debe reafirmar la constitucionalización e internacionalización de los derechos ambientales como un avance innegable en el reordenamiento social y cultural de las naciones. Se debe reorganizar el Estado ambiental de derecho y readecuar los mecanismos de intervención de los recursos naturales y el medio ambiente. Es decir, en síntesis, debemos crear un nuevo cuerpo de derecho ambiental. Por ahora, mis estimados oyentes, dejo hasta ahí la primera parte de esta exposición y espero algunas inquietudes por parte del público. Gracias, muy amables por su... Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Romero. Pues muy interesante su disertación. Queremos aprovechar para que el público haga sus preguntas, si alguien las tiene, por el chat del video, y agradecer también a quienes se han venido conectando, a todos y todas las asistentes. Bueno, doctor Eduardo, nos ha ilustrado usted de manera suficiente sobre aspectos esenciales dentro de la temática que nos convoca, como los recursos naturales como arma de guerra y su contemplación dentro de la categoría penal como el ecocidio. Hay que construir una nueva narrativa, dice usted, doctor Eduardo, que incluya los recursos naturales y animales ante la destrucción generalizada y grave que han venido padeciendo. Y propone algo, pues, que es de una importancia cardinal, que los recursos naturales pasen de ser objetos de derechos a ser sujetos de derechos, como víctimas del conflicto armado, y por lo tanto dotar al gobierno de herramientas eficaces institucionales para el logro de la justicia y paz ambiental. Ahí, pues, se ha hablado de paz ambiental, pactar un nuevo contrato con la naturaleza, un componente de justicia transicional, justicia redistributiva, participativa, sostenible y ligada al principio de precaución, y un nuevo modelo de derecho ambiental.
Entonces, para finalizar su magistral exposición, doctor Eduardo, una pregunta que puede sintetizar muy brevemente, a modo de conclusión de corolario, su exposición. ¿Cómo se constituiría entonces la paz en el posconflicto? Es esta pregunta como un breve resumen y conclusión de todo lo que usted ha dicho para todos los asistentes, doctor Eduardo. Por favor, tiene el uso de la palabra. Gracias, Alex, muy amable. Bueno, es un poco repetir un nuevo modelo de justicia, pero antes de eso es cómo se construye la paz en el posconflicto. Realmente, ¿cómo se debe construir la paz en el posconflicto? La paz no es la paz ambiental no es un botín ni de guerra, ni es una propiedad de unos cuantas personas o unos intereses particulares. La paz ambiental es la paz de todos los colombianos con los recursos naturales y debe empezar con el compromiso del Estado y de los actores armados que hayan cometido ilícitos ambientales, ecocidios en los ecosistemas colombianos, que son bastantes, y sobre eso hay una cantidad de hechos ya referenciados. Deben decirle la verdad verdadera a los colombianos en un hecho histórico sobre cuáles son los ecocidios y cuáles han sido los crímenes ambientales que han tenido durante la guerra y responder con ellos. Responder de igual manera que en la JEP, la justicia transicional, lo están haciendo para los actores armados en conflicto. Y ahora lo que estoy proponiendo es que también se hagan para los recursos naturales. Es decir, que se comprometan ellos con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los daños ambientales causados. Ese es el primer acto, es un acto valioso para los colombianos, porque es que reconocer los ecocidios o el ecocidio que se ha producido por parte de estos actores y del Estado mismo, ¿sí? Porque el Estado también ha producido daños ambientales, ecocidios, ¿sí? A través de sus diferentes agentes. Es reconocer que tienen que repararlos, que tienen que dignificarlos, ¿sí? Y que los colombianos tenemos derecho a saber qué pasó con esos recursos, porque es que acuérdense muy bien que en la frontera agrícola, que es donde pasan la mayor cantidad de estos daños ambientales por parte de los actores ilegales, ¿sí? Ahí hay gente, ahí hay lugareños, ahí hay personas en esas geografías que pierden sus recursos naturales para la vida, y a ellos, y es a través de ellos que hay que indemnizarlos, a través de esos lugareños, a través de, no sé, etnias indígenas, afros, campesinos, ¿sí? Que se quedaron durante mucho tiempo sin sus tierras o se las destruyeron. A ellos, que son los lugareños, que son los apropiados de esos recursos naturales que venían protegiendo, son los que hay que indemnizar. El Estado mismo, el Estado mismo puede reclamar a nivel local, regional o nacional que se les indemnice, porque es que el Estado es el representante de todos nosotros los colombianos, y los recursos que son de nosotros, el Estado los tiene que reclamar, esos daños que se le hicieron. Sí, y para eso es que he propuesto la paz ambiental como una posibilidad para reivindicar esos daños, ese ecocidio durante la guerra que lleva más de 50 años. Entonces, fundamentalmente sería eso,
Los otros ya son unos, digamos, unas fórmulas políticas, como por ejemplo instrumentalizar la paz ambiental como instrumento de política pública que le permita la reconciliación a los colombianos frente a los recursos naturales y al medio ambiente. Acuérdense que yo decía hace poco que esto tampoco, no solamente es una cuestión de reivindicación del Estado ni de los actores armados, sino de todos los colombianos. Todos nos tenemos que comprometer tarde que temprano con la protección de los recursos naturales, ¿sí? Y velar por su supervivencia y permanencia, porque es que fundamentalmente dependemos de los recursos para nuestra supervivencia propia, como proyecto histórico que es el proyecto de los humanos. Entonces, básicamente, mi querido Alex Cotes, sería que no es posible, como lo digo en mi tesis, no es posible una paz duradera en Colombia en el posconflicto que excluya a los recursos naturales. Es fundamental que los recursos naturales, por haber sufrido ecocidio, hagan parte central de las próximas negociaciones de paz, sea con los grupos armados o con los agentes del Estado que sean. Tienen que tomar en consideración eso, entre otras cosas, por una razón fundamental. Y eso es la tesis central de esta exposición, es que los recursos naturales han cambiado de naturaleza jurídica. Ya no son objeto de derecho, sino sujetos de derecho que tienen todas sus posibilidades de reclamar a través precisamente de esas comunidades que fueron víctimas del ecocidio, ¿sí? Y ya les voy a dar un par de ejemplos de uno desafortunado y uno afortunado. El primero, el desafortunado, es que una de las creaciones de las negociaciones de paz de las FARC con el Estado colombiano, la creación de la Comisión de la Comisión de la Verdad, y digo que desafortunado porque la Comisión de la Verdad hizo todo lo divino en humano para reivindicar los daños que produjo la guerra y los actores armados contra los diferentes personas, las diferentes etnias, en fin, sí, pero de humanos. Pero le faltó hacer unos macrocasos referentes a los daños y al ecocidio producido por la naturaleza. Eso quedó mocho, esa Comisión de la Verdad, y lo digo públicamente porque yo participé para ingresar con esa tesis de que no es posible hablar de la verdad histórica de esta guerra si no se incluían de manera central los recursos naturales. No los incluyeron. El padre de Rus no pudo seguramente incluirlos, pero solamente dejaron ahí unos casitos especulativos, pero no se incluyó la verdad verdadera sobre el ecocidio en Colombia en esa comisión. Y la otra, que sí es buena noticia, digámoslo así, es que la JEP se dio cuenta hacia el 2019, que era indispensable crear una unidad referente al estudio y a los ecocidios producidos a los recursos naturales, y ya ha producido dos hechos importantes, dos estudios, y ha reconocido en el 2024, reconoció el primer caso de víctima de los recursos naturales como víctimas de conflicto armado en el Cauca. Importante eso, porque ya ese es un referente real y efectivo de que nuestra posición del 2015 no quedó en saco roto,
y por el contrario se reivindicó y se fortaleció, y en este momento ya se está constituyendo, por decir algo, una teoría más o menos completa de lo que en el 2015 dijimos que eran el ecocidio, los recursos naturales como víctimas del conflicto, y la reivindicación en el posconflicto de esas negociaciones, teniendo en cuenta a los recursos naturales como factor central de esa negociación también con los actores armados en conflicto. Eso sería todo, mi querido Alex. Muchas gracias, doctor Eduardo Romero, por su valiosísima intervención y participación, y agradecerle por esta asistencia a este evento. Bueno, Alex, quisiera aprovechar esta pausa y antes de darle la palabra al siguiente panelista, agradecerle a todas las personas que se han venido conectando a través de nuestro enlace en vivo de Facebook, y también a todos los que han estado conversando ya y comentando estos temas en el chat. Ya comienzan a llegar las primeras preguntas, muy interesantes todas. Hacerles saber a ese grupo de personas que estamos reservando todas sus preguntas para el tercer tiempo de esta conversación, donde los dos panelistas conversarán entre ellos y, por supuesto, responderán esas preguntas que el público va poniendo en el chat. Entonces, los motivamos a que sigan formulando las preguntas en el momento mismo que se les ocurra en el chat, que nosotros nos encargaremos de irlas organizando para ese tercer tiempo y que todas puedan ser respondidas. Muchas gracias, Alex. Bueno, muchas gracias, Humberto, y seguir entonces animando a la audiencia para que formulen sus preguntas. Seguimos entonces con nuestro segundo panelista. Nuestro segundo panelista es el doctor Germán Gómez Lugo. El doctor Germán Gómez Lugo es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, egresado en el año 1986. Es magíster en Finanzas y Sistemas de la Universidad Central del año 1988. Es director de la Asociación Nacional Defensora del Medio Ambiente, ANMA, y actualmente se desempeña como asesor y consultor. Dentro de sus temas de interés se destacan el medio ambiente, el agua como recurso vital, la nueva especie digital, la contaminación del medio ambiente, la agricultura regenerativa, la biodiversidad, la transición energética, la economía circular, el calentamiento global, la gestión de residuos, entre otros. Entonces, doctor Germán, vamos a formularle un par de preguntas. Si es su deseo, saludar inicialmente al público asistente y de inmediato entonces entramos con las preguntas para escuchar su disertación. Muy buenas noches. Un saludo para todos los que nos están acompañando esta noche en este panel sobre el medio ambiente. Se me hace muy importante que se nos haya presentado esta posibilidad en un momento en que el planeta se encuentra en crisis. Es una crisis que realmente no podemos ignorar y que nos da como producto, que ha sido producto de los malos decisiones que se han tomado en términos energéticos y del desconocimiento de lo que es nuestro entorno, que es nuestro medio ambiente, con los recursos que esa naturaleza nos dispone para que a diario los usemos y que desafortunadamente no hemos tenido conciencia, le damos el valor que realmente tiene. Entonces voy a tratar de comentarles en un lenguaje sencillo lo más relevante que se tiene que tener en cuenta, como es la de conocer realmente qué es lo que tenemos en el medio ambiente, qué podemos hacer para mejorarlo, para salir de esta crisis y poder seguir adelante y poderles generar un futuro sustentable y sostenible a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Bueno, muchas gracias, doctor Germán. El equipo organizador ha querido plantearle dos preguntas. Son de especial importancia para el medio ambiente, relacionadas una con la transición energética y otra las nuevas fuentes de negocios, fundamentadas en la protección y promoción del medio ambiente.
La primera pregunta es, de cara a la exigencia de hacer frente a las consecuencias del cambio climático, ¿considera que la transición energética implica una sustitución de las fuentes sustentadas en combustibles fósiles, verbigracia, petróleo, gas, carbón, o una diversificación de la matriz energética? ¿Cómo hacer que efectivamente se logre dicha transición? Adelante, doctor Germán. Gracias. Bueno, ante la crisis que realmente está viviendo el planeta, porque es un hecho, es una realidad y es de conocimiento de todos, como decía antes, el modelo energético que hemos venido desarrollando en el país y en el mundo en general se ha basado en energías fósiles y que el petróleo, carbón, gas, y que han demostrado que en este momento, a pesar de que en el pasado fueron fundamentales para el desarrollo de todos los países hoy en primera línea, sin embargo, ya con el exceso de población del planeta, de más de 8.500 millones de habitantes, y con una demanda de recursos teniendo en cuenta que nuestro planeta es finito y los recursos también son finitos, no podemos seguirlos agotando ni dándoles un manejo que no les ofrezca garantías, repito, a las futuras generaciones. Ahora, el modelo energético que actualmente tiene Colombia se basa en energía obtenida por las hidroeléctricas. Tenemos recursos hídricos muy importantes y se han hecho en el país muchas hidroeléctricas que son las que están abasteciendo la energía en épocas normales en un porcentaje del 64% más o menos frente a las energías no renovables, a las energías fósiles como el petróleo, el gas, el carbón, que están por el orden del 35% más o menos. Ahora, el gobierno actual y para este 2025 se ha preocupado por impulsar y desarrollar energías renovables limpias y se han empezado a desarrollar proyectos solares y eólicos para garantizar una sostenibilidad energética hacia el futuro. Y de hecho hay muchos proyectos que están en proceso y que seguramente van a aliviar y a mantenernos estables energéticamente. Sin embargo, también es claro que tanto las energías fósiles que hasta ahora nos han proporcionado la energía con las que nos ha permitido el desarrollo, han llegado ya a su límite, se están agotando y los países del mundo han entendido que ya no es el momento de seguirlas explotando, que ya están deteriorando el planeta, que tenemos una crisis climática que no podemos desconocer, repito, y que debemos atender urgentemente. Esa crisis climática no va a desembocar en situaciones graves y que tengamos que esperar siglos la decadencia del clima y la agravación que tienen los recursos que están para verse en una década. En 2 décadas vamos a tener problemas serios y que desafortunadamente vamos a tenerlos que superar antes de que sea demasiado tarde. Ahora, tampoco es que las energías limpias, renovables como la solar, la eólica, sean la solución, porque ellas, en primer lugar, no dan la capacidad en este momento para atender la necesidad que tiene el país energéticamente, y su desarrollo también trae problemas e impactos ambientales en las áreas donde se desarrollan estos proyectos. Entonces, pero sí hacen parte fundamental a la transición que debe surgir, que debe tener este país y todos los países del mundo. Ahora, estas energías renovables, tarde o temprano, habrán que trabajarlas simultáneamente dependiendo del área geográfica donde se desarrolle. Y cada región tendrá que desarrollar su propia energía dependiendo de sus características de clima, de geográficas y sociales. Me explico. Habrá zonas del país donde la energía eólica pueda prosperar y los elementos ambientales lo favorezcan, como habrá otras donde la energía solar sea la que se debe desarrollar, y lo mismo la biomasa y todas las demás energías que hay en este momento propuestas y que están en desarrollo. Pero
al final, y pienso y pronostico que para el final las energías renovables que estamos mencionando no van a ser la solución. Habrá una solución y que es la que tenemos y que algunos la dan como una energía que tenemos ahí, que es la energía que nos da el sol. El sol definitivamente nos va a dar la energía necesaria para abastecer el planeta, y ya las energías renovables que hemos experimentado en este momento y que nos sirven de transición van a tener que quedar, y se va a trabajar con la solar. Ya la China ha hecho experimentos, inclusive ha hecho un sol pequeño, pero que genera un potencial de energía importante, y los pronósticos es que ellos van a seguir trabajando el tema para que más adelante se pueda tener un sol en la Tierra que nos dé la energía para todo el planeta. Y no pareciera ciencia ficción, pero es un hecho y está andando, y está en progreso. Ahora, la crisis energética que actualmente tiene el mundo y que tiene Colombia, pues la tenemos que empezar a manejar, pero a esa solución tenemos que vincular a todos los actores. La ecuación que nos permite tener un medio ambiente recuperado involucra a la parte, al Estado, al gobierno, al sector empresarial y a la misma sociedad. Todos tenemos que participar para poder lograr el objetivo. De lo contrario, todo lo que se está haciendo no tendría un resultado positivo. Ahora, también decíamos que la economía debe cambiar, la economía en el mundo debe cambiar, y la economía actual es una economía que explota los recursos naturales sin tener en cuenta que se pueden agotar. Simplemente el interés es un interés económico, y no miden los pasivos ambientales que están dejando en las diferentes zonas donde se hace la explotación de los diferentes minerales y recursos. Ahora, y la prueba esta es que muchas empresas que son pecadoras, entre comillas, están generando efectos de gases invernadero, que son los que nos están aumentando la temperatura en el planeta, y están empezando a generar una cantidad de daños a los ecosistemas, y que los estamos viendo nosotros en el mundo y en Colombia, con sequías, con inundaciones que nos están causando problemas en la agricultura y en la misma población civil. Ahora, es importante que definitivamente las empresas que en este momento pretenden tratar de sanear su aporte a la atmósfera de gases de efecto invernadero, y para lograr como compensar ese daño que está haciendo al planeta, ellos utilizan el método de los bonos de carbono, o reforestar en determinadas zonas con el argumento de que esa reforestación nos va a atrapar ese carbón, que es el que nos está en el CO2 o en el monóxido de carbono, que es el que está en la atmósfera, evitando que el calor solar salga y entonces el planeta aumente la temperatura. Pero resulta que el método que están usando en la reforestación, por ejemplo, es equivocado, porque desafortunadamente, primero, no seleccionan las áreas donde realmente se puede hacer la siembra de estos bosques. Segundo, las especies que siembran muchas veces no son las nativas, y luego no van a prosperar, y sí van a generar impactos a las demás especies que están en el medio ambiente y que son parte del ecosistema y que son necesarias y que no se pueden eliminar. Entonces, siembran, por ejemplo, eucaliptos o otro tipo, eucaliptos, porque es un árbol que tiene una madera muy fuerte, que sirve para sacar madera para el sector industrial de maderas, para el sector de papel, por ejemplo, pero no miden las consecuencias ni estudian esa especie, qué daños o qué efectos puede causar en el medio ambiente, como es esta especie de eucalipto que consume mucha agua. Es una especie que consume muchísima agua. Además de eso, secreta unas sustancias, unas enzimas que evitan que otras especies prosperen alrededor de ellas, las elimina. Fuera de eso, extiende sus raíces muy superficialmente, y esas raíces se extienden por kilómetros y kilómetros buscando agua y sacándola de los acuíferos, agotando los acuíferos, que son las reservas que tienen las regiones para épocas de sequía. Entonces, todo ese tipo de situaciones son graves. Ahora, volviendo al tema de la reforestación, porque si se siembra
como un monocultivo, solamente ese árbol, esa especie de árbol, y en ese terreno todas las demás especies se eliminan. Entre un árbol y otro, el suelo que tenemos, ese suelo es rico en microorganismos que son los que realmente hacen el trabajo. Los microorganismos que están en el suelo, ese al que nosotros no le paramos muchas bolas, solamente lo pisamos, pero no nos importa, no nos interesa, y no sabemos que en ese suelo hay miles de millones de microorganismos que están haciendo su trabajo, como son los hongos, las bacterias, los zooplanctos y muchos otros, las lombrices y muchos otros microorganismos que hacen el trabajo que hace cuando el árbol, a través de la fotosíntesis y el sol, secuestra, trae el CO2, lo trae a la planta parte de ese CO2 lo convierte en azúcar para desarrollarse, sus raíces, para desarrollar su tronco, sus hojas, todo, etcétera. Y la otra gran porcentaje de ese CO2 baja al suelo y en el suelo lo recibe y lo secuestra los microorganismos que son los que realmente van a hacer el trabajo de secuestrar ese carbón y dejarlo para que no vuelva a salir a la atmósfera. Pero en estos monocultivos eliminan el suelo como tal, dejan solamente a esa especie porque quieren que prospere rápidamente, no tienen en cuenta que las demás especies que están en el suelo son fundamentales, es la vida del planeta, es la piel. Entonces, ese tipo de reforestación al final es negativo porque si no hay un suelo que retenga ese carbono vuelve y sale a la atmósfera y se repite el ciclo. Luego no hemos hecho nada, con el agravante de que hemos desertificado, hemos destruido el suelo, que es definitivamente el que nos garantiza que el planeta funcione y los alimentos y la reserva alimenticia que pueda tener hacia el futuro. Eso en un ejemplo que mencionaba. Ahora, mencionaban también si era necesario, tampoco podemos eliminar los hidrocarburos ni las energías fósiles porque las necesitamos todavía y porque se requiere una transición. Lógicamente que la transición tiene que ser rápida, no podemos esperar décadas, sino esto ya que vayamos preparando otras energías que reemplacen el petróleo y el carbón, que ya entre otras cosas, como el conocimiento de todos, ya está empezando a dejarse de utilizar en los países desarrollados, donde ya se han dado cuenta de los errores que han cometido en sus propios países, de los problemas que tiene Estados Unidos, problemas que tiene en Europa, Alemania y la mayoría de los países que no tienen hoy en día agua, que tienen el agua contaminada por los errores de haber seguido insistiendo en utilizar con único ánimo de lucro la explotación de estos hidrocarburos para poder mantener una sociedad de consumo americana por el carro y de consumo de combustible todo el tiempo, importar que esos gases no solamente perjudican a la propia primera Estados Unidos en este momento, entre comillas, sino que afecta a todos los demás países subdesarrollados, los países los que no tienen una matriz energética muy sana, y como huella de carbono es relativamente sana, porque como realmente el recurso hídrico que afortunadamente lo tenemos. Eso. Ahora, es importante también lo dinero que se emplea a aplicar todo, porque todos que las soluciones y no podemos ser parte de la mejora responsable, no tirar la energía y desgastarla sin necesidad de energía. En caso podemos controlar los recursos que nos adelante, porque cuando uno tiene el conocimiento básico realmente lo que es nuestro medio ambiente, significativamente para la supervivencia nuestra, nosotros hemos acostumbrado a ir digamos, con un celular en la mano y no nos interesa nada, ni miramos el cielo, ni sabemos cómo está el clima, o sea, andamos en otro mundo y desconocemos ese entorno por el que estamos pasando, que es el que nos está además compuesto por una cantidad de seres vivos que también son parte del planeta y que están haciendo su propio trabajo. Que nosotros no somos la única especie, nosotros no somos dueños de la naturaleza, somos parte de ella. Entonces,
tenemos que concientizar. Si nosotros conocemos realmente lo que tenemos a diario y empezamos a respetarlo y a darle el valor, ya empezamos a trabajar en beneficio de esta energía que hoy en día está en crisis y que no sabemos cómo abastecerla y dejarla la que nos ha hecho daño y no nos garantiza una seguridad. Entonces, también les quería comentar un poquito sobre ese tema y lo haré más adelante. Lo mismo como ponerles otros ejemplos sobre temas de que las empresas en este momento pueden mejorar y contribuir a la solución. Bueno, muchas gracias, Germán, doctor Germán, por esos aportes sobre la importancia de la transición energética. Una segunda pregunta. ¿Considera que las nuevas fuentes de negocios fundamentadas en la protección y promoción del medio ambiente, o lo que se ha llamado por algunos los bionegocios o capitalismo ecológico, son una solución valedera a la crisis climática, o más bien se impone la necesidad de reevaluar el modelo capitalista de afán irrefrenable de ganancias, el cual obra en detrimento de la preservación y conservación de los recursos naturales? ¿Cómo se hace para lograr un equilibrio entre las necesidades de la sociedad y el crecimiento sostenible? Adelante, doctor Germán. Gracias. Bueno, el capitalismo salvaje que ha sido el que ha desarrollado, entre comillas, todos los países, con un capitalismo totalmente matemático, un capitalismo sin ética, un capitalismo donde solamente prima intereses económicos independientemente del entorno y del medio ambiente, donde muchos de ese capital sale de los recursos naturales. Ese capital y ese modelo de negocios tiene que se le tiene la ética para que la producción que se logre siempre ten cuenta, aunque debe tener su naturalmente para que funcione, pero hay que tener en cuenta que el medio ambiente de donde salen los recursos que se utilizan deben ser respetados también y debe ser merecedor de un buen manejo responsable e inteligente. Hasta ahora la economía ha sido desgastante y sin importar nada. Y es más, en este momento tenemos modelos de negocios que se están desarrollando, y para mencionarle uno que está aquí a la vuelta de la esquina, que lo estamos viviendo, y es el tema de la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial que está surgiendo, que está explotando estas grandes empresas tecnológicas del mundo, está aprovechándose toda una información que fue recopilada a través del pasado en internet y en las redes, y ahora la volvió negocio, nos la está ofreciendo gratis mientras la retroalimentamos, y después ya no la cobrará. Pero resulta que esta inteligencia artificial, que es un elemento muy importante, que vino para quedarse y que va a ayudar mucho a la humanidad si la sabemos manejar, esa inteligencia también tiene un lado negativo frente al medio ambiente. Imagínense que para poder montar todos los servidores que reciben, donde está toda la información del mundo y donde está recibiendo todas las solicitudes de todos los usuarios del mundo, esos equipos están montados en unos centros de datos que consumen mucha energía, y en este momento son centros de datos de tamaños casi de una población, son inmensos, y tienen unos servidores con unos supercomputadores que tienen unos consumos altísimos, y eso ahí empieza a afectarnos la parte energética, que adicionalmente y paralelamente las comunidades que están en las áreas de influencia donde se pretende desarrollar estos proyectos, como es el caso de Google, que lo quiere hacer en Chile, y Microsoft, que lo quiere hacer en Bolivia, y en México, entonces, y otros en Suecia, lo están haciendo ya, Microsoft está haciendo en Suecia, están montando estos centros de bases de datos, pero aparte de que consumen energía que también se requiere para las poblaciones que viven allá, aparte de eso tiene un gran problema, y es que esos equipos se calientan. Esos equipos, como están prendidos 24 horas, 365 días del año, y están interactuando, entonces se calientan mucho, hay necesidad de refrigerarlos, y la refrigeración que al principio tenía era con aire acondicionado, pero ahora están tratando de cambiarla a utilizar el agua, pero agua en grandes cantidades para poder
controlar la temperatura, pero esa agua hay que sacarla de la región donde está montado ese centro de datos, que lo montaron en Ecuador, que lo montaron en Chile, donde sea. Y lo más curioso es que estas potencias, estos países, estas empresas tecnológicas se vienen a estos países pobres como los nuestros a ofrecernos montarnos una central de datos y nosotros pensamos que es la panacea, que va a ser importante y resulta que nos vienen a robar, nos vienen a generar impacto y pasivo ambiental porque nos van a robar nuestros recursos, tanto de agua como energéticos, desafortunadamente. Naturalmente que ya hay otras, por ejemplo, estas multinacionales tecnológicas están ya entrando, como lo dices, lo está haciendo Google precisamente y Microsoft en Suecia, ellos ya están solucionando el problema energético, pero no el de calor. Y el problema energético lo están solucionando, están montando energías renovables, eólicas, para poder abastecer el consumo de energía tan alto que mantiene estos centros de datos. Pero la parte de refrigeración siguen problemas y seguirán problemas. Es más, algunos países, algunos países, Nuevo México, creo yo, han tenido que iniciar una moratoria y parar el desarrollo hasta tanto no aparezca una solución a la temperatura que generan estos centros. Esto es un ejemplo que le pongo de lo que es un modelo de negocios donde la economía que prima ahí es el interés económico y que si no es por el sector científico y ambientalista del mundo que está empezando a hacer presencia y a defender sus recursos y tratar de impedir, han logrado detener que estos países lo piensen dos veces y paren su desarrollo y hagan moratorias hasta tanto no solucionen el problema sin que se vayan a ver afectadas las poblaciones de las áreas de influencia. Ese es un ejemplo que les pongo de lo que es la economía que todavía está y esa economía hay que cambiarla. Y para cambiarla es quitar ese ánimo único exclusivamente de lucro sin tener en cuenta que también hay que tener ética en los negocios, responsabilidad, saber que lo que se está produciendo no le causa daño a otro. Y para no ir muy lejos, también hay otro modelo de negocios, por ejemplo, que es el que vimos aquí en Colombia y en el mundo. Y consiste en que todavía están permitiendo la producción, estas empresas grandes, de producir alimentos, que es lo más grave, alimentos que causan daño a la salud, y sin embargo están en los supermercados, las autoridades los permiten, ponerles un sellito ahí todo tímido de que está cargado de azúcar. Eso no significa nada, eso es para quitarlos de raíz, ese tipo de productos no son para dejarlos ahí, y sin embargo los están permitiendo, y lo más grave de todo es que ahora hay políticos que están tratando de promover sus campañas asegurando de que van a quitar un impuesto del 20% que se le puso con mucha lucha por los sectores ambientalistas en el Congreso para evitar el consumo de productos que son cargados de azúcar y conservantes que son daños para la salud de las comunidades. Y sin embargo, están promoviéndolo de que van a quitar ese impuesto para que así los tenderos puedan vender ese producto barato. Entonces, ¿qué está demostrando eso? Falta de ética. ¿Qué está demostrando? Una economía salvaje. ¿Qué está demostrando? Que esa economía hay que cambiarla. No podemos permitir que siga eso, de lo contrario, estaríamos aceptando definitivamente el deterioro, no solamente del medio ambiente en que estamos viviendo, sino de la misma sociedad, ¿sí? Entonces, es un punto muy peligroso. Ahora, hay otro, por ejemplo, para terminar esa parte y después más adelante, si ustedes quieren la podemos mirar, y es otro modelo de negocios que también está generando problemas graves y donde demuestra que esa economía que venía atrás, una economía salvaje, un capitalismo salvaje, donde tímidamente dicen que aparecen negocios por ejemplo, un negocio que dice ecosistémicos. Esos negocios son montados, pero siempre tratan de dejarle algo al medio ambiente, pero es un valor que realmente no es representativo. Por ejemplo, el turismo. El turismo es un sector muy importante para un país y muchos países viven de solo turismo, pero hay un problema de que el turismo, como se hace, es a nivel de costas, más que todo por el mar, por el atractivo que tiene el mar, el océano. Entonces, muchos de los desarrollos turísticos que se están haciendo a nivel de costa están haciéndose sin investigar, sin importar de dónde van a sacar los recursos hídricos para poder abastecer y atender estos hoteles, las infraestructuras turísticas que se van montando y van siempre acorralando y corriendo a las comunidades que viven ahí, que son autóctonas de ese sector y sin darles una compensación, sino por el contrario,
sacándolas. Entonces, ese tipo de negocios, sí, que son hipócritas, que aparentemente son disque ecológicos, pero al final de ecológicos no tienen nada, no están midiendo realmente cuáles son los factores que se deben tener en cuenta para que sea exitoso el modelo de negocios para ambas partes, tanto el ánimo de lucro como el medio ambiente. Eso sería una parte. Y así como eso le podría mencionar muchos modelos de negocios para concluir. Creo yo que definitivamente hay que cambiar las empresas. Por eso yo decía al principio que la economía tiene que, no es algunas que ponen economía verde, pero de nombre, pero realmente se necesita es que haya cambios que realmente el ser humano y el empresario y las multinacionales entiendan que no puede ser todo lucro, que hay que mirar el medio ambiente, porque si no cuidamos es el medio ambiente de donde están sacando los recursos. Ni esa sociedad que es la consumidora se ve afectada o no de lo que se produce. ¿Sí? Y así hay muchos otros ejemplos que si ustedes más adelante a bien lo quieren, lo podemos comentar. Bueno, muchas gracias, doctor Germán. Seguramente ahora con algunas preguntas que va a hacer que ha hecho el público, tendremos ocasión para seguir ahondando sobre su disertación. Bueno, muchas gracias. Nos ha hablado sobre las energías renovables limpias, su importancia, la importancia de la sostenibilidad energética hacia el futuro, cómo las energías fósiles están deteriorando el planeta, el papel de la China, el papel que viene desarrollando la China, especialmente haciendo unos experimentos importantes para tener un sol en la Tierra, algo que parece una ficción, pero que avanza hacia una realidad. Cómo el Estado, la sociedad y el sector empresarial deben involucrarse activamente en el tema de la protección y preservación del medio ambiente, y también fundamentalmente cómo ese modelo de negocios de economía capitalista debe cambiar, ponderando la ética para hacer un uso responsable e inteligente de los recursos naturales. Se debe revisar y regular la inteligencia artificial para regular su impacto frente al medio ambiente. Y bueno, nos ha puesto de presente unos ejemplos como los centros de bases de datos, modelos de negocios de la industria de los alimentos y los que llaman negocios ecosistémicos, que dejan realmente un valor poco representativo frente a la protección del medio ambiente. Muchas gracias, doctor Germán, por su importante y valiosa colaboración para este evento, y ahora seguimos entonces con las preguntas que han hecho los asistentes para que el doctor Eduardo Romero o el doctor Germán Lugo, quien quiera responder o a quien se le asigne la respuesta, lo haga. Muchas gracias. Perfecto, entonces me voy a permitir comenzar a leer las preguntas que nos ha compartido el amable público que nos acompaña la noche de hoy, y pues si está bien, pues cualquiera que considere que es de su tema o que pueda aportarnos la respuesta, pues adelante, puede tomar la palabra. La primera pregunta nos la hace Carlos Saavedra y nos dice: el reconocimiento, me imagino que de el medio ambiente como sujeto de derecho, ¿solo sería en el marco del conflicto armado o de manera general? Creo que esta pregunta es específicamente para el doctor Romero. Gracias, Humberto. Mire, la pregunta de Carlos es bien interesante. No, miren, ese reconocimiento del ecocidio y en la guerra colombiana y su posterior reivindicación como sujetos de derecho es para el caso colombiano. Pero miren, hay una cosa muy interesante, y es que podríamos hablar de dos etapas o de dos épocas. La primera época, que fue la de las FARC hasta el 2016, y la segunda época, que es esta época, el escenario actual del gobierno actual y de los futuros gobiernos, porque esto es, pues pasa ambiental en el posconflicto, solamente se da cuando realmente
se hayan depuesto las armas por parte de los actores. Entonces, este conflicto se renovó después de los acuerdos con las FARC porque siguieron los hechos delictivos, el ecocidio siguió funcionando, los actores armados siguieron pegándole a los tubos de petróleo, de gas, y los actores criminales siguieron deforestando, o sea, no ha cejado la criminalización de los recursos naturales y por lo tanto es válido que esta fórmula que pasa a ensayar, si se puede en el gobierno, porque he hablado de eso, es ya reconoció como víctima del conflicto unos hechos que se produjeron en el Alto Cauca contra los recursos naturales, y eso que faltan los hechos nuevos de la represa de Hidroituango, que también hay unos hechos criminales, no solamente ecocidios, sino genocidios. Esto es un que que a las condiciones de Colombia, de guerra en Colombia, como yo debo decir perfectamente porque sus elementos y ya se ha consolidado la teoría de la jurisprudencia colombiana, por ejemplo, el modelito en el 2020 esto de los delitos de Cristian, por ejemplo, para los casos para estos nuevos sí se puede aplicar el entonces este modelo es para Colombia actual y futuro y yo en el primer, digamos, teórico del antes de que se consolidaran los acuerdos de paz del Teatro Colón. Ok, doctor Romero, muchas gracias. Acá hay otra pregunta y le agradeceríamos una respuesta breve para poder darle dinámica al espacio. Voy a consolidar dos preguntas que son muy cercanas. Diana nos pregunta, actualmente, ¿qué tal? Frecuentes y qué tan fuertes son las penalizaciones por los crímenes ambientales en Colombia, pero William Andrés Barreiro, no, perdón, María Luisa Cantillo también les pregunta en qué forma responderán los del conflicto armado por los daños causados al medio ambiente. Creo que estas dos preguntas son muy similares y es qué tan frecuente, qué tan fuertes y qué podemos esperar en materia de sanciones para los actores del conflicto. No, miren, las sanciones para los actores del conflicto armado, empezando porque es un reconocimiento, si se acogen a la paz de las armas, en este acápite ambiental también deben reconocer su criminalidad y deben reconocer a los recursos naturales también víctimas del conflicto armado. Va como en todo un paquete, porque si se hacen unas negociaciones para que vayan en todo un paquete, se hagan en el reconocimiento lo mismo que los actores armados en el anterior
Gracias, doctor Romero. Ahora, una pregunta de William Andrés Barreiro. Dice, ¿qué acciones concretas puede emprender un ciudadano en Colombia para contribuir a la consolidación de la paz en el postconflicto a través del cuidado y la protección de los recursos naturales? Si se puede juntar estas dos cosas. Entonces tendría una vía que es el paquete que les acabé de decir, vía negociación para los narcotraficantes, los paramilitares y todo este tipo de PACRINs en términos generales, sería una deposición de sus delitos y unas penas concertadas, pero no porque sean grupos armados políticos, sino porque se puede llegar a una negociación y ahí en ese contra los recursos naturales. De manera personal, este tema es muy difícil. Alguien que quiera hacer algo para trabajar esto tiene que meterse en un contexto, en una ONG ambiental, trabajar con el Estado o buscar de cualquier manera vincularse a estas actividades, pero estas actividades normalmente son grupales, interviene de manera evidente el Estado y los grupos armados ilegales, pero no las personas concretas como tal. El ejercicio sí sería, por ejemplo, en el caso que le estamos haciendo nosotros, un ejercicio académico que puedan hacer y prestar algunas asesorías en temas ambientales. Los ambientalistas pueden meter la mano ahí, las ONGs pueden meter la mano duramente para trabajar en eso. Y aquellas personas que estén vinculadas pueden trabajar en eso por esos lados. Gracias, doctor Romero. Voy a dejarlo descansar un poco y pasamos al doctor Germán aquí con una pregunta que hace Jaime Cruz. Dice, doctor Germán, hoy muchas soluciones verdes parecen estar hechas para quienes más tienen. ¿Qué se puede hacer para que esa transición energética también llegue a la gente del común, a las comunidades vulnerables? Creo que tiene el micrófono cerrado, doctor Germán. ¿Me repites, por favor? Gracias. Claro, nos pregunta Jaime Cruz que hoy muchas soluciones verdes parecen estar hechas para quienes más tienen. ¿Qué se puede hacer para que esa transición energética también llegue a la gente del común y a las comunidades más vulnerables? Bueno, para que, pues, como acabas de decir, comunidades vulnerables quiere decir que realmente no tienen recursos, que son las más afectadas en el problema. ¿Y qué se puede hacer para ellas? Bueno, primero, lo que se me ocurre rápidamente primero sería pues, adquirir conocimiento, porque cuando ellos tengan el conocimiento de sus recursos, tengan el conocimiento de sus derechos, seguramente van a poder exigir a los dirigentes que tengan cerca para que trabajen en beneficio de esas comunidades que tienen esos problemas. Ese sería un punto, tratar de enseñarles, de educarlos para que sepan sobre el tema ambiental que los está perjudicando y qué se puede hacer. Pero la solución la van a tener la sociedad que está más arriba y el mismo Estado y la misma empresa. En la ecuación que hablábamos antes, intervienen todos. Y como son los menos favorecidos, todos los demás actores deben entrar, unirse
colectivamente para buscar una solución en el sentido de mejorarles las deficiencias que puedan tener de agua, si es que no tienen agua potable, que es lo más seguro, el sistema de alcantarillado, que seguramente no lo tienen o lo tienen deficiente, el sistema de vivienda, todo ese tipo que hace parte del medio ambiente de esta comunidad vulnerable, hay que mejorarlo, hay que adecuarlo para que pueda vivir un ser humano y no como actualmente están. Entonces, eso es lo que a mí es lo que pienso que sería lo que se podría hacer, pero en general ellos como tal están allá desamparados esperando que los que tienen posibilidades los miren y les den la mano. Gracias. Aquí voy a aprovechar para poner una pregunta que es mía. Y hay quienes afirman que mientras no se sustituya el modelo consumista y de competencia actual, las buenas acciones que hagan las personas no serán suficientes para darle el vuelco a la situación del medio ambiente. ¿Qué opinión le merecen esas afirmaciones? Sí, es posible, sí, pues en principio tiene mucho sentido, sin embargo, a veces lo más elemental también prospera y la sumatoria de pequeñas acciones también llegan a ser grandes. Pero en definitiva, la participación colectiva es un medio de supervivencia que los mismos especies de los insectos nos pueden enseñar, otras especies que están en la naturaleza y que nosotros subestimamos, nos pueden enseñar este tipo de grado de colaboración que se le permite la supervivencia colectiva de todas las especies que estén conformando un ecosistema, ya sea ecosistema urbano, ecosistema en el campo, etcétera. Pero sí sería ese. Gracias. Yo quisiera hacerle la misma pregunta al doctor Romero, si está acá. ¿Qué opina del tema de si tendremos que esperar a cambiar el modelo económico o si hay acciones que podamos hacer desde ahora, no tan rotundas, y qué impacto, digamos, en medida de... Gracias, Humberto. Miren, gracias, Humberto. Mira, yo pienso que tanto las acciones colectivas como las acciones individuales son indispensables y que el modelo económico sí pesa específicamente en las acciones ambientales, por ejemplo, en las emisiones al aire. Es evidente que el actual sistema que tenemos universalizado, porque prácticamente todos los países del mundo lo tenemos, que es el capitalismo, ¿sí? Se ha reflejado de manera salvaje, como lo presenta mi colega, el doctor Germán, porque no obedecieron a las reglas de Río, en donde se comprometieron a hacer un capitalismo inteligente, sino siguieron siendo capitalismo salvaje en la explotación de los recursos primarios principalmente, y tenemos un déficit de unas emisiones al aire gravísimas y un calentamiento global que está llegando a 1.5 o el 2% del histórico, y es el caso, por ejemplo, que preocupante de los Estados Unidos y de China. Estados Unidos tiene el 15% de emisiones, 14% de emisiones al aire, y la China tiene 30 y pico. Entre los 7 primeros países más contaminantes del mundo, de países centrales, está el 70% de emisiones al aire. Entonces, este sistema de producción, ¿sí? Hay que descarbonizarlo urgentemente. Si no se descarboniza el modelo capitalista, el modelo mismo se encargará de sepultar a la humanidad. Entonces, ¿cómo se descarboniza? Pues no emitiendo y cambiando las energías fósiles, petróleo, gas y carbón, por energías eólicas, como ya lo describió magistralmente mi colega, y por un lado, y por el otro, un compromiso de la descarbonización, pero lo grave del tema es que hay negacionistas en ese sentido, y tengo que alargarme aquí para recordar que en los Estados Unidos el actual presidente Trump ya había salido del Acuerdo de París, ¿sí? Y vuelve a la presidencia
y vuelve y se sale el Acuerdo de París. Entonces, ese es uno de los grandes contaminantes. El gran contaminante del mundo son las emisiones al aire. Hay otros contaminantes, los plásticos, en fin, las desertificaciones, pero el gran contaminante y el gran problema que tenemos de contaminación es ese, y tenemos graves problemas para cumplir con eso, porque los grandes contaminantes, que son países centrales, grandes productores del capital, no están cumpliendo con sus cuotas. Nosotros escasamente somos el 0.5% de emisiones al aire, pero estamos en la zona tórrida donde se emiten emisiones al aire y radiaciones al aire, entonces estamos en una, y desafortunadamente